Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy os voy a hablar de un tema diferente. Veréis, procedente de los Estados Unidos, hace ya tiempo, hace ya una serie de años, comenzaron a surgir dentro del protestantismo una serie de pastores y telepredicadores que comenzaron a difundir la teología de la prosperidad, que llaman ellos, o el evangelio de la prosperidad. Antes de explicar en qué consiste, decir con toda claridad que se trata de una falsa doctrina, que hoy en día engaña a miles y miles de personas. Y enseguida os explicaré cuál es el motivo de que tantas personas caigan en este engaño. Decir que en Estados Unidos, y luego exportado luego a otros lugares del mundo, cualquiera puede convertirse en pastor o pastora y fundar una iglesia. Luego solo se necesita una Biblia, un poco de carisma para hablar y así atraer a unas cuantas personas que a su vez atraigan a otras cuantas personas y así ir creando una compleja red. Entre las ideas que proclaman estos falsos profetas están la de que si no tienes dinero es que tienes un problema con Dios, que Dios te quiere prosperado en lo material. No prosperar materialmente para este tipo de personas que predican esto sería una especie de maldición de la que te puedes librar si cambias y haces lo que Dios dice, es decir, lo que el pastor o pastora te enseña. Lo mismo se puede decir de cualquier otro área de tu vida. Si no te van bien las cosas, es que no estás prosperando, y si no prosperas materialmente, es que estás mal con Dios. Esto también en la Iglesia Católica también sucede algo parecido cuando se trata de asociar el pecado con la enfermedad. Y cuando una persona está enferma, pues hay personas que piensan que es un castigo de Dios y bueno, es algo, para que lo entendáis, es algo parecido. Claro, este evangelio falso de la prosperidad que predican estas personas, de entrada choca frontalmente con la forma de ser de los cristianos ya desde la iglesia primitiva y que podemos ver bien definida en la Biblia, en el Nuevo Testamento. La enseñanza de Cristo nunca fue esta, y tampoco fue esta la enseñanza de los apóstoles. En cambio, tanto el Señor Jesús como los apóstoles nos hablaron frecuentemente de falsos profetas y falsas doctrinas que engañarían a muchos. Y aquí tenemos una.
la teología o el evangelio de la prosperidad. Se le conoce con otros nombres también, pero bueno, hay una idea general y con este nombre pues se suele entender bastante bien. El Nuevo Testamento habla principalmente de un tipo de riqueza y un tipo de prosperidad que no es precisamente material, sino espiritual. Y además, los pobres son precisamente los más amados de Dios. Se nos invita a vivir con sencillez, con sobriedad, nuestra vida, y para nada hay una enseñanza que diga que hay una especie de secreto o un modo para hacerse próspero materialmente usando a Dios. Ojo, porque los que predican estas enseñanzas utilizan a Dios un poco como yo te doy y tú me das. Dios no es así. Las promesas de Cristo no son materiales, son espirituales. El propio Cristo habla de despojarse de posesiones y de comodidades y ser caritativos. El secreto que estos falsos predicadores enseñan es que si siembras, recoges. Mientras más dinero des, más te dará Dios. Pero claro, el dinero se lo das al pastor o a la pastora de turno o a su recién fundada iglesia. Y la prosperidad empieza a beneficiarles a ellos y como mucho a un selecto grupo cercano a ellos que son sus colaboradores que trabajan para la obra. Estos pastores, predicadores y colaboradores son a veces tan soberbios que el modo de orar no es yo te pido, Señor, yo te ruego, Señor, que me concedas si es tu voluntad. No, no, no. Ellos no oran y no rezan como enseña la Biblia o como enseña la tradición cristiana, no. Ellos se han inventado nuevos modos de pedir, unos modos que suelen, claro, usando palabras nuevas, llamativas, hace que enganches a gente que con la novedad de oír cosas diferentes se acercan y caen. Y estos modos de orar son totalmente anticristianos. Es decir, por ejemplo, decir una persona a un enfermo, por ejemplo, decir, yo te declaro sano en el nombre de Jesús. Yo te declaro próspero en todas tus... Yo te declaro. Utilizan esta palabra mucho. Yo te declaro, yo digo, yo. Es como una especie de mantra que al repetirse causa una especie de efecto psicológico en la mente. Parece ser que introducen una especie de enseñanza en la que dicen que si tú eres positivo vas a atraer toda la prosperidad. Pero esto no es así. No es así como nos enseña la Biblia a dirigirnos a Dios. A Dios no se le exige y nosotros tampoco somos dioses. Por lo tanto, este modo de orar que tienen estas personas no es correcto. Sí, porque este falso evangelio de la prosperidad enseña que Dios quiere que todos seamos sanos físicamente, lo dice, ricos materialmente y completamente felices. Predican eso, ese mundo perfecto. Y claro, cuando un pastor o una pastora predican eso, ¿cuántos incautos no pensarán que todo eso es tan bonito que lo quieren para sus vidas? ¿Quién sería tan tonto como para, cuando alguien te ofrece la felicidad total, la prosperidad material,
la salud física, no acudirían a esa iglesia. Y caen a miles. Los que siguen a estos pastores acaban orando con un poco de soberbia y orgullo. Llegan a demandar a Dios que les conceda. Le exigen porque ellos mismos lo declaran. Lo declaran positivamente, como si ya hubiera sido concedido y fuera un derecho, porque oye, yo he dado el diezmo, por lo tanto ahora Dios me tiene que prosperar. Qué fácil, ¿verdad? Así que estos pastores tienen auténticos negocios con la fe y se aprovechan de personas con problemas, con angustias, con ansiedades materiales o de salud, y les hablan de un Dios que no es el mismo Dios de la Biblia, no es. En estos negocios montados donde venden libros, todo tipo de objetos, camisetas, etcétera, todos destinados a la causa, que no es otra que si tú pones dinero, Dios te lo va a dar otra vez multiplicado. O que si quieres una sanación de un problema de salud, basta que lo declares en el nombre de Jesús y ya. Pues bien, queridos amigos, queridos hermanos, el Evangelio de la Prosperidad, el falso Evangelio de la Prosperidad, ya lo dice el apóstol San Pablo en una de sus cartas. Si alguien, incluso un ángel del cielo, os proclama un evangelio diferente al que se os ha proclamado, es anatema, es decir, está fuera de la iglesia. Pues este evangelio es una falsa doctrina, o sea, esta forma de atraer a la gente con el nombre de Dios, con la Biblia en la mano, no es ni más ni menos que otro de los muchos